¿Sabía usted que 53% de la población en el mundo no le interesa la libertad de prensa, según una encuesta de Global Scan BBC? Únicamente el 6% de las mujeres mexicanas comparten con su pareja qué tipo de método anticonceptivo utilizan. En una encuesta recientemente realizada en Beijing, China, de las pocas mediciones que hay en este país, sugiere que 70% de los habitantes de esta ciudad están preocupados por la contaminación en este lugar, dato muy relevante para las Olimpiadas que estamos a punto de presenciar en este verano. La difícil tarea de los encuestadores en México ha hecho que se haga una escuela especializada en el tema. Soy Francisco Abundis, Viviana Belsazo, esto es Opinión Pública. En muchos países alrededor del mundo los periodistas son atacados, acosados o incluso asesinados por expresar sus opiniones. Muchas vidas se han perdido y aquí en México no es la excepción. Sin embargo, en una encuesta realizada para el Servicio Mundial de la BBC, el estudio reveló que solo el 56% de la opinión pública internacional considera importante que se garantice la libertad de prensa para asegurar una sociedad libre. Es preocupante que solo 56% de la población en el mundo esté preocupada por temas de libertad de prensa. Esto según una encuesta de Global Scan aplicada a más de 11,000 ciudadanos en 14 países. Para fortuna, para comentar este dato, tenemos esta tarde a Daniel Lund, quien realizó esta encuesta en México. Daniel, ¿qué tan preocupante es este dato para ti? Pues creo que muy preocupante, sobre todo cuando comparamos con el Reino Unido, donde más de 70% de la población piensa que la libertad de prensa es clave, y en Venezuela, donde más de 60% piensa que la libertad de prensa es clave. En México es apenas 50%. ¿Deberíamos de tener una población un poco más consciente, tú dirías, un poco más movilizada sobre este tema? Pues es difícil entender por qué en Venezuela es una población mucho más metida en la preocupación de libertad y también en la crítica de sus propios medios. ¿Puede ser algo circunstancial, Daniel? ¿Puede ser algo que tenga que ver con la circunstancia que está pasando en Venezuela con su presidente Hugo Chávez? Pero más que el presidente, es que la prensa está dividida. Hay una prensa combativa, hay una prensa contradictoria, hay prensa para todos en Venezuela, también en los medios electrónicos. Mientras en México sí hay diferencias en la prensa, pero sobre todo en la electrónica. No hay tanto... ¿En la escrita? En la escrita. Pero hay una expectativa en México que es mucho más baja en términos de la prensa que en Venezuela o en Kenia o en el Reino Unido. Y al parecer otros, digamos, Kenia resultó también muy alto el porcentaje de gente preocupada, igual que Europa Occidental y Estados Unidos, de quienes ya esperaríamos una visión muy crítica de la prensa, ¿no, Daniel? Pero también es interesante que en el Reino Unido y Estados Unidos tenemos gente con tanta alta expectativa que menos de 20% piensa que su prensa es buena. Es buena, perfecto. Daniel, vayamos a nuestro siguiente dato de opinión. ¿Qué está pasando en China? La sede de los próximos Juegos Olímpicos se enfrenta a un serio problema de contaminación. A pesar de haber gastado más de $12 millones para atajar el problema, se cree y se pone en tela de juicio que sea precisamente aquella ciudad la idónea para realizar los Juegos Olímpicos. Pekín ha ya trasladado las empresas más contaminantes, renovado las flotas de autobuses y taxis y han sustituido calefacciones alimentadas por carbón por otras de gas natural. También han promovido el uso del transporte público, entre otras medidas para disminuir las emisiones contaminantes. Aún así, las partículas en suspensión procedentes del tráfico vehicular y la industria no han disminuido. Esta es la razón por la cual 2 de cada 3 personas se sienten afectadas por la polución de aquella ciudad de China. Como les anunciamos al inicio del año, vamos a dar mucho seguimiento en opinión pública a lo que está pasando en la República Popular de China, en particular Beijing, donde se van a llevar a cabo el siguiente verano, en agosto, las elecciones, el 888, donde veremos cómo inicia una nueva época de este país que es interesante. El dato que tenemos es 70% de los habitantes de Beijing están preocupados por un tema de contaminación y parece que es un tema que le debería de preocupar al propio gobierno, ¿no, Daniel? Efectivamente. De hecho, hay pocos países en el mundo donde no hay encuestas de interés
mostrando algo de independencia en las opiniones de la ciudadanía. Yo que recuerde, no sé tú, Daniel, pero yo no recuerdo haber visto otra encuesta pública que se haya llevado a cabo en China. Yo sé que hay Gallup China, pero no hay muchos datos públicos sobre qué está pasando, qué piensa la gente en China, ¿no? Bueno, hay algunos momentos en donde hay un empuje hacia un respeto para datos. El TLC en México tenía un impacto muy positivo en términos de un estándar para datos y opinión circulando. Y para China el equivalente son los Juegos Olímpicos. Es un empuje ya en marcha hacia transparencia, hacia otras dinámicas en la sociedad. ¿Tú dirías que vamos a ver muchas más mediciones en los siguientes días, en los siguientes meses de aquí a la Olimpiada, de aquí al 8 de agosto? Creo que sí, y sobre otros temas, desde hábitos de consumo, desde aspiraciones vocacionales, desde uso de medios, inevitablemente. Lo tienen que hacer. Ahora, llama la atención que también solo 22% de la gente reporta algún tipo de inseguridad y 60% le parece que China, pero en este caso Beijing, perdón, es una buena ciudad para vivir. Exacto. Bueno, la opinión pública es contradictoria y lleno de elementos muy interesantes, a veces confusos. Esa es la verdad en cada persona, pero desde luego debemos anticipar algo de eso en las nuevas encuestas de China y otros países. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Esperamos que nos puedas acompañar en las siguientes semanas para otra lectura de datos de lo que nos reportan las mediciones en otros lugares, en otros países. Gracias, Paco. Regresamos a la sección de investigación de mercado, el consumidor. Esto es Opinión Pública. Ya estamos aquí en la sección del consumidor y nuevamente está con nosotros Andrés López de Millward Brown, quien nos está explicando lo difícil que es obtener estos datos de las encuestas. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nuevamente, ¿qué es la parte del ejercicio que nos vas a presentar el día de hoy? Bueno, voy a insistir un poco, hay dos aspectos. Uno era cómo se recoge la información, las dificultades que tiene el encuestador al recoger la información y básicamente también un poco el tiempo que tarda en llegar al punto de trabajo, que creo que es importante resaltarlo. Bueno, y dábamos los datos la semana pasada. 1 de cada 15 puertas que son tocadas les abren a estos encuestadores. De ahí, me decías, Andrés, solamente 4 de esas 15 les contestan las encuestas y probablemente no siempre todas las encuestas funcionan, ¿no? No, lo que pasa es que es 1 de cada 15, más o menos, para que te abran una puerta. Y después la gente que empieza a contestarte una encuesta es como el 10% de esas personas, si la encuesta dura un tanto, se pasa de 10 minutos o así, te cierran la puerta, con lo cual nunca está garantizado que te contesten toda la encuesta. Eso te lo decía un poco por el arte que tiene que es realmente un arte del encuestador, un arte que la gente te atienda y el arte de no venirte abajo en el momento que estás en la calle. El otro día veíamos las dificultades que encuentran es muy fácil que roben a los encuestadores, se mueven en barrios periféricos no siempre muy seguros, entonces es fácil que le roben, o es fácil que si no es el ratero sea el vigilante de turno que no le deja entrar, o un perro, como que tienen muchos problemas. Entonces es muy fácil que cualquier persona que haya hecho encuestas te puede decir que hay momentos que te deprimes, ¿no? Te dan ganas de tumbarte. ¿Sabes qué, Andrés? Vamos a ver el trabajo que hicieron en Millward Brown acerca del trabajo de los encuestadores. Regresamos aquí en Opinión Pública. ¿Hasta dónde vives tú? Hasta Ecatepec, Jardines. Como un camión que depende del tráfico, como me hice 2 horas de camino. Hasta Huixquilucan. ¿Huixquilucan? Sí. ¿Y cuánto tiempo te das de tu casa al trabajo? 1 hora y media. ¿Y tú tienes familia, no? Sí, claro. ¿Piensas estudiar algo más? No, ya no puedo. ¿Por qué? Por las circunstancias económicas que vive el país. ¿Y aspiras algo más en tu empresa? Pues sí. Yo creo que todos, ¿no? No nada más, yo creo que todos. ¿Tu familia qué opina que seas encuestador? De hecho, en la familia muchos somos encuestadores. Ya sé que es casi de familia. ¿Es de encuestador? Sí, mi madre me instruyó en esto. Hacíamos una encuesta. ¿Cuáles son tus sueños, Alan?
No, pues mi sueño es tener casa propia, tener un carro y que mi familia esté estable y que viva conmigo. Ay, tengo hambre. Ahorita vamos a comer un taco placero. Cada quien ya tiene su respectiva tortilla. En este momento galletas emperador, porque no fui por mi torta. Chamarones. Morrones ricos, de inicio Valle de Moctezuma. La 2 sería Valle de los Mayas. Voilà, todo un entrevistador. Bueno, le agradezco muchísimo. Hasta luego. Ay, porque o sea, por ejemplo, ahorita hubiera sido una entrevista más. Muchas veces la gente no sube a la camioneta por desconfianza o porque lleva prisa. Pero, pues sí, como que eso te baja el ánimo. Sí. Ay, discúlpeme, pero es que era así. Me agarran a... Dile que por aquí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Oye, qué barbaridad, hombre. ¿Te molesta que Sí, pues tengan sí, ese oye, tipo de vienes a actitud, trabajar, o qué tienes cara de delincuente, o qué de veras nos vemos así como que... Como que despabilándose. Buenas tardes. ¿Por qué me vienes a molestar? Estaba acostado. Primero está mi seguridad y por 30 pesos, por 60 pesos, por 200 pesos, yo no voy a ir a que me hagan algo. Y sí fue algo muy feo, muy feo. Nos saltaron en un camión, pero sí fue algo muy feo y yo creo que desde ahí ya estoy así como que tengo delirio de persecución. Te asaltan, o sea, te asaltan. A mí me ha tocado en otras empresas que he trabajado y sí me han asaltado y hasta los zapatos me quitaron y un teléfono o sea, sí te arriesgas a que te llegue a pasar algo y nadie lo toma en cuenta, a nadie le importa el trabajo de un encuestador, yo siento eso. Yo creo que deberían de hacer un sindicato de encuestadores, realmente sí lo he pensado, porque hay muchísima gente que se dedica a esto de las encuestas y no hay nadie que los apoye, entonces, digo, no por ser grillera ni nada, porque no toda mi vida me voy a dedicar a eso. Voilà, todo un entrevistador. Estos números que arrojan las encuestas son muy difíciles de obtener y las personas que llegan a realizar este tipo de trabajo se necesitan preparar. Por eso en Millward Brown hay una escuela especializada en este tipo de trabajo, ¿no? Sí, el año pasado se puso en marcha, es una escuela de campo, se llama, y la idea es, claro, es un trabajo que normalmente la gente se lo toma como de paso y que se requiere aparentemente poca formación. No es cierto, por las dificultades que hemos visto, sí se requiere bastante, por lo menos saber a qué te enfrentas y saber una serie de trucos para hacerle frente. Un poco de psicología para saber cómo Pues sí, llegarle a la gente, ¿no? Para que te contesten. Como el periodista que tiene que sacar la información en un minuto, ¿no? Es una cosa así, o sea, es a ese nivel. Entonces en Millward hicimos una escuela de campo donde antes que la gente salga a la calle, pasa una temporada ahí, hace prácticas ahí, asume para qué vale una encuesta y la idea es no solamente que sepan trucos, y sino poderle transmitir a la gente que estás con la que estás, a quien le estás pidiendo que te conteste una encuesta para qué es y la importancia que esta tiene, ¿no? Y también para profesionalizar un oficio que hace falta profesionalizarlo o dignificarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés López. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. El condón, porque es el más común. El condón. Se me hace que es el más efectivo. Por lo regular los condones, porque pues ahora sí que nada más lo hago por placer. Condón. Porque me da miedo a lo mejor la pastilla en el sentido de que tienes cambios hormonales. Pues el condón, ¿no? Pues por protección, por seguridad. Preservativo. Por salud. Y... por salud. El condón. Por mi seguridad y porque quiero vivir todavía unos muchos años más. Yo uso condón. Porque no quiero tener hijos ahorita y porque no quiero enfermedades. Tampoco no me quiero enfermar de nada. No, yo ya no lo uso. Uso la lengua. El condón,
porque es muy seguro y aparte ya en este tiempo ya no está para uno tener relaciones sin protección, no nada más por un embarazo, ¿no? Por cualquier enfermedad que se pueda transmitir. Aquí en la salud, un tema que le preocupa a los mexicanos, del cual usted seguramente opinará también. Y se encuentra con nosotros precisamente Irene Moreno, quien vamos a platicar el día de hoy en esta entrega. ¿Qué piensan las mexicanas acerca de los métodos anticonceptivos? ¿Cómo estás, Irene? Muchísimas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Encantada de saludarte, Viviana. Me da mucho gusto estar aquí para hablar de un tema tan importante para las mexicanas y para los mexicanos también. Irene, te platico y le platico al auditorio. Se hizo una encuesta donde se entrevistaron a más de 7,000 mujeres. De ellas, nada más dicen, el 37% dijo que la decisión para elegir su método anticonceptivo es personal y solo el 6% declaró que la decisión es del hombre. Las mujeres están decidiendo ya más el método anticonceptivo que quieren usar que el compartirlo y preguntarle a su pareja. Fíjate que esto es importante. Tradicionalmente, las mujeres hemos tenido como esta carga de la anticoncepción. En realidad, si te fijas, prácticamente todos los métodos anticonceptivos, salvo el condón, el coito interrumpido, que de ninguna manera lo podemos considerar como un método anticonceptivo, pero que lo practican desafortunadamente porque es muy riesgoso muchísimas parejas, y la vasectomía, pues son los métodos que los hombres utilizan, pero en realidad todos los demás métodos hormonales, de barrera, están dirigidos a las mujeres. Es decir, que fundamentalmente se trata de una decisión de la mujer. Sobre todo cuando se trata un poco de los anticonceptivos de hormonas, la mujer dice, yo tengo la capacidad de decidir sobre mi cuerpo y no le quiero preguntar al hombre lo que es. Esto yo creo que es muy importante. Finalmente, las mujeres el día de hoy estamos tomando decisiones, y estamos tomando decisiones en torno a un tema central que es nuestra propia sexualidad y nuestra propia reproducción. Las mujeres antes veníamos al mundo a tener hijos. Esa era la función de la mujer, ser madre. Y si no eras madre, verdaderamente sentías que no estabas realizada como mujer. Hoy las mujeres tenemos muchas opciones, entre otras no tener hijos, pero tenemos la mayoría de nosotras la capacidad reproductiva biológica para ser madres. A ver, Irene, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que la mujer prefiere? Pues mira, hoy en día están los métodos hormonales, que bueno, la píldora anticonceptiva que vino a revolucionar al mundo, sigue siendo, yo creo, uno de los métodos más utilizados por las mujeres, porque además hay una gran variedad de posibilidades. No hay una pastilla anticonceptiva, sino hay cientos, para muchos tipos de mujeres, dependiendo de la edad, de tu situación. Hay personas a las que determinada pastilla no les cae bien y otra mejor, en fin. Entonces, por eso es bien importante también la revisión de tu médico. El DIU, el dispositivo intrauterino también es un método muy utilizado, también muy seguro, tan seguro como la píldora, pero pues digamos que ya es un método un poquito más invasivo. Ya tienes dentro, ¿no? Está ya sea la T de cobre o cualquier otro que exista, y a muchas mujeres reportan que les puede traer algún tipo de malestar. Aún así es muy seguro, y siguen siendo más las mujeres que utilizan el método de la pastilla tomada. Pero ahorita hay otros métodos maravillosos, como el parche anticonceptivo, que la mujer también se lo pone, lo tiene durante 3 semanas, igual que la pastilla. Viene su menstruación y lo vuelve a utilizar. Está el anillo también. Hay un anillo anticonceptivo que la mujer utiliza, que se lo pone ella misma. Es el condón de la mujer, comúnmente llamado, si no los puedes enseñar. Bueno, el condón femenino es otra cosa, y bueno, es un método de barrera. Sí. El anillo anticonceptivo, que también es muy bueno porque puede prevenir enfermedades de transmisión sexual. Fíjate que esto, yo creo que lo que estás diciendo, Viviana, es el punto medular. Hay muchos métodos anticonceptivos para que la mujer pueda planificar su familia, para no tener hijos, etcétera. Pero solamente el condón femenino y masculino nos previene de infecciones de transmisión sexual. Y sabemos que las infecciones de transmisión sexual no son cualquier cosa. Y sabemos del SIDA, se habla muchísimo del VIH, del virus del papiloma humano, pero siguen existiendo otros que siguen siendo de verdad como la gonorrea, el herpes, una serie de enfermedades. Humano, que puede causar inclusive cáncer cervicouterino. Pero mira, aquí les voy a enseñar que me parece fabuloso, el condón femenino. Muchas mujeres pues le tienen un poquito de miedo, como de qué se tratará el condón femenino, pero mira, el condón femenino es muy sencillo de utilizar. Tiene la facultad de que cubre, está hecho a base de un poliuretano. Es muy seguro, es un método de barrera totalmente seguro. Con la mujer cubre toda la parte externa de la vulva, y esto la mujer lo introduce. ¿Y con en eso la vagina, se pierde sensibilidad o no? Mira, como todo, evidentemente no se siente lo mismo con el condón
que sin el condón. Pero la mayoría de las Sin mujeres embargo, prefieren estar protegidas. Pero yo creo que esto es lo que tiene, ¿no? La sensación de estar protegida, la sensación de estar segura, yo creo que no la cambias por nada. Y aquí muchas mujeres les cuesta mucho trabajo poder negociar el uso del condón con su pareja masculina. Es decir, que si el hombre no quiere utilizar el condón, tú estás totalmente vulnerable y desprotegida. El condón femenino nos da la posibilidad a las mujeres de estar protegidas. Tú puedes ponerte el condón antes de tener tu sesión amorosa, 8 horas antes puedes tener el condón puesto, es decir, te vas a la bailada, vas a cenar con el galán, tú ya llevas el condón puesto. Tú puedes ponerte el condón acostada, boca arriba, introduces el condón en tu vagina, cubre toda la vulva, te pones tu pantaleta y te vas a la fiesta. Y la mujer decide. Y la mujer decide. Te invito la próxima semana protegida. para que hablemos qué piensan los hombres acerca de los Me anticonceptivos. encanta la idea, me encanta la idea. Este es un método muy seguro y yo les recomendaría que vayan con su ginecólogo. Él es quien les puede dar mucho mayor consejo de qué método les conviene, pero por supuesto que el condón es un método que nos protege al 100% de las infecciones de transmisión sexual. Irene Moreno, sexóloga, es un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, Viviana, y gracias a ti y a todo tu público. Vamos a la sección del ciudadano. No se mueva, regresamos aquí en Opinión Pública. Esta semana en la sección del Ciudadano en Opinión Pública tenemos una segunda entrega con Jorge Chabat, investigador del CIDE en Asuntos Internacionales, para hablarnos acerca del liderazgo en América Latina de las izquierdas. La semana pasada analizamos qué tan exitoso puede ser el liderazgo del presidente venezolano Hugo Chávez al negociar con una guerrilla tan importante como las FARC en Colombia, intentar trascender fronteras. Y ahora nos gustaría, Jorge, que nos pudieras decir cuál es tu opinión acerca de qué está pasando con la izquierda en América Latina. Tenemos muchos gobiernos de izquierda o de izquierdas, ¿no? ¿Cómo podrías entender tú ahora si hay un liderazgo único, si hay varios liderazgos? Sí. No, ciertamente hay muchas izquierdas, aunque yo diría que hay básicamente dos bloques. Lo que es una izquierda más ortodoxa, más radical, que tiene visiones muy definidas sobre la intervención del Estado en la economía, pues más una izquierda, yo diría, de los años 60, 70, que hoy por hoy la figura más visible es Hugo Chávez, aunque desde luego Fidel Castro sigue siendo la figura histórica. Digo ya disminuido porque bueno, la enfermedad de Castro lo ha dejado un poco fuera de los asuntos políticos en su país y en el continente, y desde luego por el petróleo que tiene Chávez, ¿no? Yo diría que en ese grupo está también Evo Morales y probablemente también el presidente Correa de Ecuador. Serían como los radicales, ¿no? Sería la izquierda radical, a lo mejor ahí hasta Daniel Ortega de Nicaragua, aunque claro, Daniel Ortega está con un pie aquí y otro allá, viendo a ver qué negocia aquí y qué negocia allá, ¿no? Y tienes la izquierda más moderada, socialdemócrata, más como la socialdemocracia europea, que no está peleada con el mercado, que incluso cree más en la democracia liberal, ¿no? En todas estas reglas de la democracia liberal, de los votos, los partidos, y que yo incluiría a Lula, incluiría a Cristina Kirchner, quizás más que su marido, aunque su marido también, aunque andaba ya a veces Néstor Kirchner menos radical, digamos. Y Cristina creo que ciertamente está más en ese sentido, en esta frecuencia, y desde luego la presidenta Bachelet de Chile, ¿no? Y tal Tabárez, vez, ¿no? Tal vez en Uruguay. Sí, Tabárez y Tabárez Vázquez y quizás el presidente de Perú, Alan García, ¿no? Que está más en ese... Que antes era más de izquierda que ahora. No, bueno, en los 80 era... Ahora, de todas estas personas que acabas de mencionar, los últimos datos, que tal vez no son tan recientes, se mueven mucho, pero en el último trimestre tenemos una medición donde tenemos un liderazgo de Chávez de alrededor de los 60% de aprobación en su propio país, de Lula entre 50 y 55, del presidente Lula en Brasil, de la presidenta Bachelet de 45 puntos a la baja, ¿no? Porque había tenido varios problemas tanto con inflación como con movimientos sociales. Muy a la baja venía Alan García en los 30 y mucho más abajo el caso de Daniel Ortega, ¿no? Nicaragua, una economía muy deprimida. ¿Tú qué esperarías para 2008 en estos liderazgos? Mira, yo creo que Chávez seguirá teniendo, mientras el petróleo está a $100 por barril, seguirá teniendo un margen de maniobra, un proyecto. ¿Lo verías como sustituto de Castro?
Sí, yo creo que es claro que quiere ser el sustituto de Castro. Y alguien ha dicho es que Chávez es como Castro, pero con petróleo, pues seguramente sí, ¿no? Y yo creo que los liderazgos socialdemócratas seguirán, Lula sigue siendo un personaje con cierta popularidad. No me queda claro si yo creo que Bachelet va a seguir estando ahí a media tabla, porque ciertamente algunas de sus políticas luego no son muy populares. Claro. Y yo no veo a corto plazo ningún liderazgo otro liderazgo alternativo de las izquierdas. Podemos pensar en gobiernos más al centro o a la derecha, aunque eso de la derecha siempre suena como feo, pero como puede ser el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, que también es un animal político. Claro, pero que es un poco todo el más, mundo habla de la reelección de Chávez, que yo creo que ciertamente la está estirando, pero no de la de Uribe. Y Uribe también, Uribe está reeligiendo todas las veces que quiere, ¿no? Claro, entonces digamos, por lo pronto tendremos Chávez para rato. Yo creo que tenemos Chávez para rato y él seguramente estará encantado de seguir allí. Jorge, quisiera que nos acompañaras en este espacio próximamente para otro tema fundamental que son las elecciones en Estados Unidos. Como buen internacionalista, desde luego, pues ahí tenemos ese es un súper tema y ahí están pasando cosas muy interesantes. Entonces yo creo que sí habrá que seguirlo con mucho detalle. Esto fue Jorge Chabat, investigador del CIDE, con nosotros en el espacio del Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos. Gracias. Lo difícil que es hacer estas encuestas ha hecho que Millward Brown haga su propia escuela. Paco, ¿tú de ti se te complica mucho el tema para realizar encuestas en parametría? Estamos en un momento donde la población tiene muchas ganas de participar, de revelar sus preferencias, de expresarse. Eso es una ventaja, pero para ser metodológicamente muy consistente, como lo muestra este documental Investigación de Millward Brown, es muy complicado encontrar al respondente que uno desea, y eso es la mitad del trabajo y es la parte que lo hace más complicado. Y en el tema de los anticonceptivos, ¿prefieres que la mujer decida o tú decides qué tipo de anticonceptivo utilizar? Yo creo que debe ser consensado cuando se puede, que no siempre se puede. Y finalmente fue muy interesante la conversación con Jorge Chabat, investigador del CIDE, acerca del liderazgo en América Latina, qué es lo que podemos esperar con la izquierda, sobre todo en Sudamérica, qué es lo que podemos esperar de un personaje como Hugo Chávez. Viviana. Así es, Paco. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Lo veo el próximo domingo, 6 de la tarde, aquí en Opinión Pública. Recuerde, escríbanos, díganos qué temas quieren que tratemos aquí. Y aquí le diremos exactamente lo que usted quiere saber. Muchas gracias, que la pase bien. Los esperamos la próxima semana. Que tenga muy buena tarde.